estamos hablando de que se trata de una aplicación donde tenemos todo integrado. Si nosotros vamos a una empresa, vamos al campo laboral real, nos encontramos con mucho desastre. Encontramos que de repente tienen una aplicación donde trabaja el sistema, las finanzas, tienen otro para recursos humanos, tienen otro para el inventario y así, con otros modelos, ¿no? Nosotros tenemos que analizar dentro de una empresa cuáles son las señales en la cual la compañía necesita un ERP. En este caso, por ejemplo, la organización está creciendo muy rápido, ahí tenemos que analizarlo. Falta de información suficiente y precisa sobre el rendimiento de su empresa. No podemos obtener información de forma rápida cuando de repente el jefe nos dice, mira, dame esta información. Entonces tenemos que buscar archivos y este tipo de cosas y se complica todo este proceso. Y ahí tenemos que analizar o ya requerimos de un ERP. 3. Falta de coordinación entre el procesamiento de pedidos de ventas y gestión de inventarios de su organización. 4. La duplicación de esfuerzos. Los departamentos almacenan y mantienen datos por separado. Era lo que yo les estaba comentando. Puede darse el caso que tenga una aplicación, esa aplicación hay que imprimirlo o se saca en Excel, en cualquier otro formato, y luego hay otra persona que lo pasa a otra aplicación a mano, entonces ya estamos hablando que se puede producir error humano, ¿cierto? 5. La información correcta no es accesible en el momento adecuado. 6. Poca capacidad de prever y planificar según los cambios. Y 7. Su sistema actual se está volviendo obsoleto y no cuenta con soporte. Entre los principales, voy un poquito rápido, cualquier pregunta que tengan, levanten la mano que yo puedo contestarla sin ningún problema. Pero quiero ir un poquito rápido porque quiero hacer la demostración y quiero mostrarles cómo se desarrolla en Odoo, ¿ok? O sea, cómo es el proceso de desarrollo en Odoo. Principales ERP, bueno, tenemos SAP, tenemos Dynamics, tenemos HP Plus. Del lado de los privados también tenemos algunos libres probablemente o open source. Tenemos con lo que es OpenRP, Odoo anteriormente se llamaba OpenRP, actualmente se llama Odoo. Tenemos OpenBravo, Adempier y muchos más. Incluso también hay uno en Django que se llama Django ERP, pero tiene como muy poco crecimiento. ¿Cuáles son las ventajas de tener un ERP en nuestra institución o compañía? Bueno, centraliza la información sin importar el número de departamentos, personal o delegaciones que desean controlar toda su información y permiten mejorar las comunicaciones con sus clientes y proveedores. En este caso, hay ERP que tienen CRM. ¿Saben qué es CRM? ¿Sí? O sea, lo que te permite la comunicación y seguimiento de tus clientes, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Porque evidentemente también tenemos desventajas. Son sistemas complejos de configurar y de utilizar, por lo que puede haber usuarios habituados a herramientas más sencillas. A herramientas más sencillas podemos tomar rápido Excel, una hoja de cálculo. Hay gente que tiene inventarios, he visto gente o instituciones que tienen inventarios en hojas de cálculo y todos los pagos nóminan en hojas de cálculo y evidentemente ellos están acostumbrados a eso y cuando tú le entregas algo más poderoso o algo más vistoso, con mucho más botones, se vuelven locos, ¿sí? Más sencillas que sean reacios al cambio y se suele requerir solicitar los servicios de implantación y formación a terceras empresas especializadas. ¿Cómo elegir un ERP adecuado? Estos son los pasos que regularmente se deben realizar para lo que sería elegir, dependiendo del caso, cuál es el ERP que necesitamos. Primer paso, listar los procesos y requerimientos críticos. Segundo paso, construir una lista de posibles proveedores. Tercer paso, analizar fortalezas y debilidades de cada propuesta. Y cuarto paso, determinar la mejor solución. Quinto paso, negociar y contratar. Esto hay que analizarlo porque muchas veces pequeñas empresas van a aplicaciones muy grandes. Odoo quizás se pueda adaptar a la mediana y a la gran empresa, pero de repente para algo muy pequeño ya se puede utilizar, pero sería como subutilizarlo, ¿sí? Buscar soluciones, negociar y contratar, subcontratar implementaciones. ¿Por qué me cobran en la implementación en ERPs libres?
Encontrar un proveedor especialista en este campo capaz de desarrollar soluciones que consiguen esa mejora, en ocasiones de confusión entre el software libre y el software gratuito. El software libre es gratuito en tanto que no requiere el pago de licencia, en algunos casos. Ojo, evidentemente estamos hablando también de que mi tiempo cuesta, ¿no? Yo tengo que cobrar por el trabajo que yo hago, a pesar de que estoy utilizando tecnologías libres. También puede implementarlo utilizando recursos propios y no se requerirá de inversión más que la capacitación del personal. Esta es una de las ventajas de tener este tipo de tecnologías, porque simplemente yo, si no tengo la cantidad de dinero para invertir en algún partner, en alguna empresa que pueda implementar, y tengo el personal que pueda capacitarse o que pueda cumplir ese vacío, pudiera hacerse sin ningún problema. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Ninguna. Vamos bien. ¿Sí? Bueno, ¿qué es Odoo? Es un sistema ERP y CRM, tiene componentes separados en esquema cliente-servidor, hace uso intensivo de flujos de trabajo que se pueden integrar con los módulos, se describe a sí mismo como el ERP de código abierto más destacado. Incluso ellos tenían, su publicidad era lo siento SAP, I'm sorry SAP, o sea, tratando de hacerle competencia a SAP, que es el ERP que es más famoso, ¿no? Y más conocido. PostgreSQL es un motor de base de datos y ha sido desarrollado con Python, lo cual permite tener una curva bastante menor a otras soluciones. ¿Cuántos desarrollan en Python acá? ¿O saben Python? Ah, bueno, qué bueno. Hasta la versión 10 trabajó con Python 2, con la versión 2. En la versión 11 están trabajando con la 3. ¿Ok? Tenemos una serie de módulos base disponibles. Por ejemplo, tenemos ventas y distribución, tenemos lo que es compra, manufactura, calidad, inventario, recursos humanos, finanzas, contabilidad. Su estructura es más o menos esto. Aquí tenemos lo que es el motor de base de datos y tenemos lo que es el servidor de OpenRP u Odoo. Anteriormente, cuando se llamaba OpenRP, lo separaba. Él tenía el motor, tenía el servidor de OpenRP y también tenía el cliente. Actualmente todo eso se integró. O sea que en este momento esto no aplica porque esto ya está integrado. Y nuestros clientes pues pueden ser navegadores, ¿ok? Simplemente se conectan al navegador, a la dirección, a un puerto específico y ya puede empezar a utilizar la herramienta. Anteriormente también tenía lo que era un cliente GTK o un cliente de escritorio. Todo eso fue sustituido por el cliente web. ¿Por qué elegir Odoo? Me da libertad de elegir un proveedor. Filosofía Open puede contratar únicamente lo que necesite. Código abierto puede realizar cualquier mejora sobre los módulos ya existentes o crear uno nuevo adaptado a sus necesidades. Conectividad con otros productos, visualización de informes en Adobe PDF, importación o exportación en Microsoft Office, OpenOffice, Google Maps, Mozilla, Thunderbird, Magento, Joomla y otros más. Incluso con Google Calendar también se puede sincronizar. Flexibilidad, Odoo dispone de más de 400 módulos, muchos de ellos específicos para determinados sectores. También tenemos la posibilidad de tener verticales. Tenemos verticales para clínicas u hospitales, tenemos verticales para veterinarias, para granjas, gestión de granjas, constructoras. O sea, hay un abanico bastante grande de verticales hechos por la comunidad acá. También está la vertical para instituciones educativas, donde se puede gestionar los cupos, las capacidades de los salones, los exámenes, todo este tipo de cosas. Es gratuito para la versión, evidentemente, community, la versión de la comunidad. Multiplataforma, interfaz web para poder trabajar entre otros sistemas, tabletas, PDA, smartphone. Incluso también está el cliente para móviles, para Android específicamente. OpenObject dispone de esto, lo que es ya el ORM, dispone de un API abierto para desarrollo rápido de aplicaciones administrativas, variedad. Pueden combinar módulos existentes para construir casi cualquier tipo de aplicación administrativa. Yo puedo crear widgets, puedo crear todo lo que
lo que quiera dentro de Odoo. Evidentemente la limitante es el conocimiento que yo tenga, ¿no? O sea, qué tantas herramientas sepa manejar yo, qué tantas tecnologías. Fácil migración, la herramienta oficial importa y exporta datos en formato CSV, XLS o XLSX, para que resulte más sencillo seguir trabajando con los datos de su aplicación actual. Esto realmente yo lo pongo en duda, porque cuando estamos hablando de muchos datos, eso se complica. Vamos a hacer entonces lo que es la demostración y funcionamiento. Les voy a mostrar acá la herramienta. Yo no lo tengo instalado utilizando las fuentes, sino que yo creé unos contenedores en Docker. ¿Saben Docker, no? Han trabajado con Docker. Bueno, en este caso yo estoy trabajando con Docker Compose. ¿Han escuchado también de Docker Compose? Sí. Bueno, me permite entonces administrar varios contenedores y unirlos. Vamos a subir entonces el servicio. Voy a habilitar los logs. Aquí se pueden ver todo lo que va pasando dentro del servidor. Yo en este caso yo creé una base de datos con DatoDemo. Entonces podemos ver que tenemos, por ejemplo, un módulo de debate, que esto es como una red social o como un canal de chat donde yo me puedo comunicar con todos los empleados, incluso con los clientes. Si tienen usuarios, yo le puedo mandar mensajes por acá, eso les llega por correo o les llega por notificaciones internas, ¿okay? El calendario, lógico, aquí yo puedo ir pautando reuniones, puedo pautar actividades y puedo sincronizarlas con Google Calendar. Todo lo que tiene que ver con los contactos, la ficha de mis contactos. ¿Sí se ve bien? ¿Sí? Ok, aquí tenemos todo lo que tiene que ver con la información de este cliente. Yo puedo decirle que es un individual, que es una compañía. En este caso yo le puedo decir, mira, este es un contacto, un individual de la empresa AgroLey. Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con el tipo de contacto, si es un contacto, si es la dirección de facturación, la dirección de envío y otra información mucho más allá. Aquí tenemos los tipos de documentos, puestos de trabajo y demás información. Aquí tenemos lo que es el CRM. Aquí ya podemos hacer seguimiento, por ejemplo, de esas iniciativas o de esas competencias o de esos potenciales clientes que nosotros podemos tener y el seguimiento que podemos hacerle a ese cliente. Luego que tenemos una iniciativa, una oportunidad ganada, automáticamente ya yo puedo realizar lo que es una cotización. Tenemos el módulo de ventas. Ya yo voy a hacer rápidamente lo que sería el flujo completo, haciendo la venta, la facturación y todo el proceso. Solo quiero mostrarles más o menos que tengo integrado acá. Aquí tenemos lo que es el sitio web, aquí tenemos toda la información de las visitas y todo ese tipo de información, pero hay una característica bastante buena que incorporó Odoo, que es que yo tengo el constructor de website. Por defecto él me trae lo que sería este index o esta página inicial. Yo puedo, por ejemplo, yo le doy acá a editar y aquí yo tengo una cantidad de snippets, ¿ok? O código ejemplo que yo puedo ir arrastrando para yo crear mi portal. Por ejemplo, entonces acá ya tengo un prediseño de mi portal y simplemente me quedaría sustituir imágenes o sustituir texto.
También uno tiene la posibilidad de que yo estos snippets yo puedo crear los míos, ¿ok? Yo puedo crear unos propios. Olvidé mostrar algo acá. Tiene un módulo también para yo poder tener un e-commerce o para hacer ventas en línea, y es esta parte. Aquí es donde yo puedo observar todo lo que serían todos los productos que yo puedo vender, en este caso con sus precios y su descripción. Por ejemplo, podemos abrir uno acá. Aquí tenemos que podemos colocar la imagen, la información, si lo añadimos al carrito. Entonces aquí ya me indica el carrito de compras que tengo algo seleccionado y puedo realizar el procesamiento del pago. Tenemos también lo que es el módulo de punto de venta. Entonces esto ya podría tenerse con un dispositivo táctil, donde entonces el cajero puede seleccionar cada uno de los productos y realizar también los procesos de venta. Y ahí tengo toda la información que voy generando de la selección de cada uno de los productos, ¿sí? Entonces tenemos lo que es compra, aquí ya voy a resumir un poquito más. Tenemos lo que es compra, tenemos lo que es el helpdesk o mesa de ayuda, tenemos aquí para la gestión de inventario. La gestión de inventario yo puedo también configurar lo que son las rutas, suponiendo que yo no tengo un producto y el producto lo tengo en otra sucursal. Yo puedo definir también la ruta que va a seguir ese producto. Por ejemplo, bueno, este producto lo voy a vender, pero está en la sede de Itagüí, por dar un ejemplo. Entonces lo obtengo hacia mi sede y lo envío o lo hago directamente. Tengo la posibilidad de configurar rutas. Tenemos la parte de fabricación. Esto ya estamos hablando cuando tenemos un producto que el producto final lo forma un grupo de componentes. Por ejemplo, una puerta con su cerradura, con todos los componentes que puede tener una puerta, puede construirse con el módulo de fabricación. Facturación, tenemos nómina, tenemos la parte de proyecto. En este caso, el módulo de proyecto es para tú medir tareas, ¿sí? Y pasarlas de estado. Por defecto, él trabaja con Kanban para la parte de proyectos. O sea, los estados que puede tener en la estructura Kanban. Control de calidad, partes de horas. Partes de horas es para yo definir, por ejemplo, un trabajador cuánto trabajó, definirle la cantidad de horas y registrarlas. Tenemos los empleados. Aquí en empleados ya podemos tener lo que son los empleados, los contratos que tenemos en la empresa. ¿Ok? Aquí tenemos la ficha del empleado. Evidentemente, quizás no hay mucha información que pueda estar de la localización colombiana, pero eso se puede hacer. Nosotros la estamos haciendo en la institución donde yo laboro y puede tener mucha más información allí. Esa es la que viene por defecto. Registrar las ausencias, registrar si trabajo con flotas o tengo flotas, y aquí tenemos lo que sería el grupo de aplicaciones que podemos tener. En este caso, esas son las aplicaciones que vienen, las que tienen el logo, son que nosotros le podemos cambiar la secuencia, y nosotros, por ejemplo, en la empresa pusimos que aparezcan primero, pero fíjense que acá tengo muchos más. Y estos son los que vienen por defecto en la versión Enterprise. Esta es la versión Enterprise. Y para la versión Community hay muchísimos más. Muchos más. Ok, voy a hacer un flujo completo, voy a hacer una venta, luego voy a ver todo lo que es el proceso de inventario, luego facturación, ¿sí? Para que lo podamos chequear.
Fíjense que yo voy a crear lo que sería una cotización. Una cotización no es más que una orden de venta en estado borrador, ¿ok? Yo voy a definir acá lo que es el cliente. Automáticamente él me va a traer toda la información relacionada con lo que es la dirección de factura o la dirección de entrega. Esto se puede modificar, lógico. La fecha de caducidad de esa cotización, vamos a suponer que yo lo voy a hacer hoy, pero se va a vencer el 15. Tengo una lista de precios donde yo le puedo definir descuentos, le puedo definir a tanta cantidad de productos que venda, hay un descuento o cambia el precio, ¿sí? Y los plazos de pago que yo puedo definir. Aquí yo le voy a especificar lo que serían los productos que voy a vender. En este caso me va a decir que yo no puedo vender este producto porque tengo cero en stock, ¿ok? Aquí va completando toda la información del precio unitario, la cantidad que voy a ordenar, el subtotal. Yo voy a guardar esta cotización un momento y yo le voy a cambiar a este producto la cantidad que yo tengo en stock. Le voy a decir que yo tengo 50 de este producto. Voy nuevamente a cotizaciones, voy a decir, voy a cambiar esta cantidad a 22. Fíjense que ya no me da el mensaje porque ya le especifiqué que tengo una cantidad mayor en stock. Y tengo una serie de estados. Yo puedo definir acá que es una cotización enviada, porque yo lo puedo enviar por correo. No tengo configurado. Ya. Yo puedo imprimir la cotización va a aparecer lo que sería un PDF. La construcción de los PDF utiliza lo que es una tecnología que se llama QWeb, que a través de XML tú puedes construir PDF. Sí, me parece raro que esté tardando acá. Voy a confirmar la venta. Aquí dice que la cotización fue enviada ya. Y luego, cuando se genera lo que es la orden de venta, se pueden dar cuenta acá que se genera un icono nuevo, ¿sí? Donde entonces ya yo tengo la información de la entrega que yo voy a hacer de ese producto. Yo tengo dos opciones de configuración. Yo puedo decirle que se facture lo que entrego o se facture lo que pida, ¿ok? ¿Se entiende eso? ¿Sí? A ver, no sé por qué está tardando tanto por generarme el PDF. Muy raro eso. Voy a validar donde se supone que yo estoy diciéndole, indicándole que voy a entregar la cantidad.
que me pidieron. Ahí está indicando el producto, la demanda inicial y lo terminado. Yo puedo también definir envíos parciales. ¿Okay? En este momento ya se realizó lo que sería el envío. ¿Okay? Luego acá tenemos que la orden de entrega. Aquí puedo volver a entrar a este icono que aparece acá. Aquí me está indicando que ya yo entregué ese producto. Puedo volver a la orden de venta y puedo crear la factura. Puedo definirle, crear líneas facturables, deducción de pago inicial, cantidad fija. Yo también le puedo definir pagos parciales. Voy a decirle crear y ver facturas. En este momento ya me acaba de generar la factura para el cliente. Evidentemente yo puedo ver todos los módulos porque soy el administrador, pero se puede definir un encargado de stock, un encargado de venta, un encargado de compra, ¿cierto? Luego yo puedo validar, registro el pago. Aquí yo le puedo definir el diario del pago, el tipo de pago que va a realizar, la cantidad a pagar y el concepto. Valido y ya tengo pagado lo que sería esta factura. Estos correlativos son configurables. También yo puedo unirlo a impresoras fiscales. ¿Okay? Vamos entonces a la parte de desarrollo. ¿Alguna duda hasta acá? Acorde como vas, entonces vos también puedes crear los perfiles. ¿Los perfiles cuáles? Por ejemplo, el del pagado. Entonces que no sea cualquier persona la que active el pagado, sino que sea claro. de contabilidad o algo así. Sí, claro. Fíjese que él tiene acá en ajustes, usuarios y compañías. Bueno, en este caso porque no tengo el módulo desarrollador activado, pero aquí yo puedo ver todos los grupos el cual yo puedo formar. Incluso... Y le dan los permisos ahí en el punto. Sí, y aquí se le dan los permisos. Incluso yo pudiera decirle que un empleado puede ser de varias compañías. Si ve acá en este select, yo puedo definir todas las compañías a las cuales el miembro puede entrar o visualizar los productos o los movimientos que se realizan. ¿Okay? Por ejemplo, acá en ventas yo puedo decir que soy el responsable, que solo puedo mostrar solo los documentos propios. Que yo tengo acá todo lo que sería las características de los grupos que yo puedo tener. Y les puedo especificar al usuario. Muy bien. Incluso voy a habilitar acá el modo desarrollador. Y fíjense que tengo muchos más grupos acá. Tengo una serie de chulitos que yo puedo ir activando dependiendo de lo que yo quiero que el usuario vea o el que esté en el grupo que yo quiero que esté. ¿Sí? Muy bien. Ok, voy a mostrarles acá rápidamente un módulo. Voy a buscar el más sencillo que tenga por acá. Vamos a ver primero, por ejemplo, esta carpeta. Esta carpeta es donde yo especifico el nombre del módulo, ¿ok? Regularmente hay una convención donde se le coloca el nombre de los módulos que va a tocar. En este caso se llama Con Project, porque Con es el cliente, piso y los módulos que tocan, ¿ok? Tiene una estructura de la siguiente forma. Tenemos lo que es la carpeta Data, donde yo puedo definir si voy a crear grupos, si voy a agregar más grupos. Y data demo, por ejemplo, o data que va a tener por defecto, por ejemplo, también puedo tener lo que son las plantillas de correo. Las plantillas de correo yo las puedo modificar. Fíjense que acá tienen lo que es la referencia y yo puedo definir, sobreescribir las plantillas. Tenemos la carpeta I18N donde colocamos lo que serían las traducciones. Regularmente en Odoo se desarrolla con las palabras en inglés y después
se va agregando lo que serían las traducciones. Esto en el caso de que yo construya módulos y los cuelgue, por ejemplo, en GitHub o en GitLab, pues si a alguien le interesa y quiere hacerlo crecer, pues lo puede entender. Evidentemente estamos hablando que el inglés es el idioma universal de los desarrolladores, ¿no? Entonces, una de las convenciones es desarrollar en inglés. Por ejemplo, nosotros no requerimos de desarrollar directamente sobre los módulos base, sino que nosotros podemos herenciar los modelos, ¿ok? Suponiendo acá, bueno, en la serie de imports que yo le puedo especificar acá, esto básico de Python, ¿sí? Para realizar los imports de los módulos. Estos sí son los que regularmente necesita Odoo, que sería el Fields, Model y el API. Si se dan cuenta, la forma de desarrollar en Odoo es muy similar a Django. Muy similar. Ojo, no es como Django, pero es muy similar. Entonces yo le puedo decir o herenciar, por ejemplo, del modelo Sale Order. El modelo Sale Order es todo lo que tiene que ver con las cotizaciones, ¿sí? Y podemos ir agregando campos. Por ejemplo, yo tengo acá un tipo de orden, entonces este es un campo de tipo selection, y aquí yo le voy agregando los parámetros que yo le puedo ir pasando a cada uno de los campos. Tenemos también los campos one to many, con el campo al cual yo voy a relacionar. Tenemos también los campos many to one, ¿ok? Y aquí yo le voy diciendo, por ejemplo, en este one to many yo le estoy diciendo, mira, yo voy a hacer un one to many a este modelo o a esta tabla, ¿ok? Regularmente estos son los nombres de las tablas dentro de la base de datos de Postgres. En este caso, otro modelo many to one, otro campo, perdón, hacia el modelo project que está relacionado a todo lo que tendría que ver con el módulo de proyecto. Aquí tenemos campo tipo texto, many to many. Tenemos también unas características que son el API en el cual trabajamos, donde nosotros podemos tener un onChange. Un onChange, y yo le especifico allí cuáles son los campos que yo voy a estar monitoreando, y cuando esos campos cambien se va a ejecutar todo ese método. ¿Sí? Que eso es una característica, por ejemplo, muy buena, porque entonces no requiero de conocer otras tecnologías para realizar estos procesos o estos triggers o estos on-chain que generalmente se necesitan en las aplicaciones web, ¿sí? Entonces aquí yo le estoy indicando los campos que yo voy a monitorear, y cuando ellos dos cambien o tengan datos, se va a generar este cambio. En este caso tenemos lo que es el self, que estamos haciendo referencia a la misma tabla o al mismo modelo, donde estamos llamando un método llamado write, y le pasamos un diccionario con todos los datos que yo voy a escribir al momento que se realice algún cambio en estos dos campos. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Sí? Para las vistas también tenemos lo que son las herencias. No necesito sobreescribir o escribir directamente desde el módulo. Realmente lo que se hace es que los módulos que tengo por defecto están en una carpeta, y yo creo una carpeta con mis módulos. Y lo que hago es que los monto o hago un enlace simbólico, dependiendo del caso como lo quiero montar, y hago este tipo de cosas de herenciar. Entonces lo que hace él es que sobreescribe esta vista. En este caso tenemos acá lo que es el ID de esta vista, tenemos el modelo al que hace referencia al modelo que va a afectar, al modelo que va a afectar, y le estoy diciendo que es un módulo que está dentro de Sale. Vamos a verlo acá, por ejemplo, rápidamente aquí. Desarrollo. El Odoo por defecto aquí tiene su carpeta de add-ons, y estos son todos los módulos que tengo disponibles.
Entonces me está indicando, o yo le indiqué allí, que va a sobreescribir el módulo 6. ¿Ok? Entonces yo no escribo directamente en él. Entonces cuando hayan cambios en los módulos base, yo simplemente hago un git pull, me bajo todo lo que tenga en la comunidad de GitHub y ya tengo mis módulos actualizados, pero no afecto los módulos base. Entonces acá en SailView, en el XML, voy a abrirlo como otro editor. Yo le estoy indicando acá que en la carpeta Sale o el módulo Sale o el módulo de ventas hay una vista llamada View Order Form. Yo la voy a buscar acá. ¿Cuánto tiempo tiene? Ok. Entonces acá yo consigo la vista y la puedo sobreescribir. En este caso, fíjense que dentro de esa vista hay lo que es un header, que es donde yo tengo todos los botones. Vamos a ir rápidamente acá, que me indicaron que tengo 10 minutos. El header es esto que tengo acá, donde yo puedo tener botones, ¿sí? Y entonces yo reemplazo, coloco antes o coloco después de algún campo. Puedo también sobreescribir utilizando XPath, donde yo le especifico el nombre del campo y toda la ruta donde está lo que yo voy a modificar. Esto se utiliza mucho en, no recuerdo el nombre de esta aplicación, que es para yo traerme datos de páginas web, en web Scrappy. ¿Alguien utiliza Scrappy? No. Pocos. Ok, es que más o menos Scrappy también utiliza algo de esto, que es donde yo le defino la ruta de donde está el campo que yo quiero traerme y en este caso no lo traigo sino que lo sobreescribo, lo reemplazo. ¿Ok? ¿Cómo? No, ya te voy a mostrar. Por ejemplo acá, no, tú la puedes definir también directamente sobre el campo. Por ejemplo, aquí tengo este ejemplo, donde aquí yo le estoy diciendo, mira, el campo se llama name y after, la posición after, vas a colocar esto. ¿Ok? No necesariamente aquí. Tú le puedes decir el campo específico donde tú vas a sobreescribir. Hay otra forma también, ¿cómo hago yo para yo poder determinar en qué vista estoy trabajando? Cuando yo le habilité acá el modo debug o el modo desarrollador, se lo pueden ver aquí, que es el que yo habilité acá, se habilita este icono que tengo acá. Y aquí yo tengo toda la información de los campos, de las vistas. Y por ejemplo yo le puedo decir editar vista formulario. Y editar vista formulario, él me trae lo que sería el modelo y toda la información que tengo allí. Y yo aquí automáticamente tengo cómo se llama esta vista. Entonces simplemente copio y pego eso dentro de lo que sería la herencia de la vista y lo reemplazo en el XML. Tengo también algo muy interesante acá que sería el estudio. El nuevo estudio. Este módulo solamente está en la versión Enterprise, pero le voy a mostrar para qué sirve. Esto me habilita acá este icono. Por ejemplo, si yo necesito modificar algo del formulario, yo puedo darle allí al icono y él me muestra todos los campos que yo tengo disponibles allí. ¿Ok? Y si yo requiero, por ejemplo, otro campo, por ejemplo, necesito un campo texto, simplemente yo lo arrastro y queda el campo acá.
Evidentemente que los estudios ya es para personas que no tengan conocimientos técnicos. Evidentemente que eso queda en base de datos, no tengo código que tenga que modificarse, necesito que cambie el funcionamiento. O sea, lo ideal ya sería entonces borrarlo y ya hacer el proceso a través de un módulo. Pero también tenemos una forma de crear o añadir campos, que regularmente los clientes cuando necesitan una aplicación, mira, pero es que yo necesito un campo allí, pero urgente para registrar cualquier cosa. Entonces, bueno, tú puedes capacitarlo y decirle, mira, esta es una forma, claro, hay que tener cuidado, ¿no? Que también hay que se les enseñe ese tipo de cosas, porque pudieran borrar cualquier cosa que tenga allí. Pero vean que es bastante sencillo agregar otro tipo de campos sin tener conocimientos técnicos. Olvidé acá indicarles que en esta visualización que tengo acá, aquí es donde se puede registrar todos los cambios que se hacen dentro de los formularios. O sea, hay un parámetro que yo le puedo pasar a los campos, por ejemplo aquí en el modelo. Este track visibility es donde yo le puedo especificar que cuando él cambie, él automáticamente vaya registrando toda la información que va cambiando dentro de los campos. O sea que puedo tener un log de quién cambió, quién modificó, quién hizo alguna acción. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son las principales diferencias entre la versión Community y la Enterprise? Imagino que el soporte, pero ¿cuál más? El soporte y porque la versión Enterprise incorpora módulos de localizaciones en muchos países. O sea, ya tiene, por ejemplo, lo que es regularmente, una de las cosas que pide una empresa es los reportes financieros o cualquier tipo de reportes. Entonces la versión Enterprise incorpora un módulo que se llama creador de reportes, donde tú puedes crear reportes a medida, ¿ok? Vamos a suponer acá, por ejemplo, tengo este reporte y yo le puedo decir que vaya agregando información relacionada a lo que yo necesito y eso yo lo puedo imprimir en un XLS. Evidentemente esto es modificable también, ¿no? Pero entonces aquí yo tengo una forma de exportar datos a través de XLS o PDF. Y esta es una de las características de la Enterprise. Ojo, la Community también la tiene, pero no es tan completa. ¿Cuánto vale la Enterprise? La Enterprise, lo que pasa es que se basa por usuarios. Si no me equivoco, hasta ahorita en $8 por usuario. Sí. Usuario y módulo. Pero también tú puedes definir un grupo de módulos. Incluso hay gente que también hace una trampita y crea usuarios fantasmas. Se puede hacer. ¿Alguien iba a preguntar? Disculpe. ¿Cuál sería como la razón por la cual una empresa preferiría como la plataforma SAP a comparación de otra? ¿Tú has visto SAP? No. No. Ya con el que yo pueda acceder a web, ya es una característica bastante grande. Porque ya aquí yo puedo hacer un API, lo puedo conectar a una aplicación, ya lo puedo conectar a mi teléfono móvil, tengo la aplicación móvil, y que eso es una de las características generalmente las empresas o los gerentes o los empresarios quieren, que ellos puedan tener la comunicación rápida con el sistema. Esa es una de las características SAP. Hasta ahora no lo hace. Te pregunto, SAP intentó migrar a la web y se devolvió porque se dio cuenta que la cantidad de datos que maneja una ERP es demasiado grande. El sistema se volvió muy pesado y ellos volvieron a escritorio con las ventanas que tienen, que son las más grandes del mundo. ¿Cómo hace para pasar ese problema que tuvo SAP? Es que la cantidad de datos, cuando vos tenés una ERP de ventas, claro, es muy grande los datos, entonces en web se vuelve muy lento el modelo transaccional. Entonces, él trabaja con Node debajo también. O sea, él trabaja con Node. Él realmente no está haciendo consultas a cada momento, él solamente consulta lo que tú necesitas. Si te das cuenta acá, él no está haciendo nada.
O sea, lo que tú consultas es lo que te va a mostrar. Quizás, no sé, habría que ver cuál era el modelo que ellos estaban utilizando que se le hacía muy lento, pero no sé, tengo que leer sobre eso para yo analizar y comparar. Pero ya yo viendo que él trabaja con Node y él hace todo lo que es la consulta en el momento que tú necesitas con lo que requieres. Bueno, evidentemente, si tú vas a subir una cantidad de datos, eso va a pasar en cualquier tecnología, ¿no? Hay ejemplos de compañías grandes que tengan grandes volúmenes de datos que tengan Node. La Ford usa. No acá en Latinoamérica, en Bélgica, pero la utiliza la Ford. Entonces la versión community es totalmente libre. Por ejemplo, si yo tengo una empresa, la puedo usar Sí. totalmente y modificar lo que quiera. Sí. Y incluso podría crear yo mis propios módulos de audio y venderlos. Sí, es que yo lo hago. Claro, también la idea, ¿qué pasa? Tú, por ejemplo, tú puedes, hay una Odoo Apps, o sea, una tienda donde tú puedes subir tus módulos. Anteriormente, todos los módulos se consiguen gratuitos, muchos módulos gratuitos. ¿Qué pasa? Cuando Odoo comienza con lo que sería la Enterprise, la gente empezó a sacar todos sus módulos de los gratuitos y los empezó a subir. Entonces, por ejemplo, módulos a $15, perdón, 5 euros y cosas así. ¿Qué pasa? A mí me parece muy fastidioso eso porque tú para poder retirar lo que has vendido en Odoo Apps tienes que llegar a los 400 euros. Y si estás haciendo aplicaciones de 5, 15, 10 o 20 euros, imagínate, eso puede ser eterno. Pero sí lo puedes hacer. Incluso la idea también es tú publicar cosas gratis y que eso... Lo que pasa es que lo bueno de las tecnologías libres es eso, es que tú puedes publicar cosas. Hay gente que no entiende el modelo de negocio de lo que es las tecnologías libres. Pero ¿cómo ganas tu plata? Bueno, simplemente yo hago un módulo que haga tal cosa y si a alguien le interesa, lo puede hacer crecer o me llama a mí. Hay dos opciones. O incluso hay gente que puede hacer crecer una tecnología o una aplicación que tú hiciste y eso te conviene. ¿Sí? Iba a preguntar algo. Esas grandes compañías suelen acompañar a las compañías que compran los módulos en la adaptación, en sus procesos, Sí, es la idea. Nosotros como partner, la idea es esa, porque es que regularmente hay un defecto bastante raro en nosotros que a veces nosotros no podemos cumplir con los tiempos, porque es que cuando nos llaman son empresas que regularmente no son tecnológicamente maduros, no tienen procesos definidos. Puedo hablar de empresas, pero entonces rayaría unas varias, mejor me quedo callado. Pero es sorprendente como hay grandes empresas que no tienen procesos definidos, que no son tecnológicamente maduros, y nosotros tenemos que acompañarlo. O sea, nosotros le demostramos, mira, el flujo de Odoo es así, ¿te sirve? Mira, sí, pero cámbiame esto, cámbiame aquello. Entonces ahí es donde nosotros generamos ingresos, ¿no? O sea, esa modificación de todo ese tipo de cosas. Pero sí, la idea es acompañarlos, porque este tipo de tecnología es muy complicada de primer golpe enfrentarte y que la conozcas de una. O sea, eso tiene un proceso por lo menos 4 o 6 meses, dependiendo de la empresa, claro. ¿Cómo es la integración con otros paquetes de software? Por ejemplo, cuando la empresa ya tiene su paquete contable, con compras, ventas, etc. Y le dicen, no, bueno, yo quiero seguir usando este paquete contable, pero quiero integrar. Regularmente ocurre mucho eso, pero nosotros tratamos de convencerlo de que se integre. Porque es que, cómodo tú puedes estamos hablando de Python. O sea, ya con hablar de Python ya estamos hablando de todo el abanico de posibilidades que podemos tener. Solo podemos tener un módulo que se conecte a un XLS, que se conecte a un motor o un SQL Server, a un motor MariaDB, MySQL. Podemos importar a través de SCB, de XLS. La última pregunta, ¿qué ibas a hacer? Sí, desarrollar en frameworks como Django, Flask o utilizar herramientas como Docker es fácil porque tiene mucha documentación y muchos usuarios. Sí. ¿Qué tal es la documentación de esto? Y si yo voy a buscar algo en Stack Overflow o algo así que me ayuda o no. Sí, lo que pasa que yo no soy desarrollador. Y me disculpan, voy rapidito para contestar esta pregunta. Yo no soy desarrollador, yo soy técnico en telecomunicaciones. O sea, yo vi ondas, radio, vainas de esas locuras. Teoría electromagnética, no sé cuántos teorías integrales triples para calcular áreas de locuras
y me disculpan el francés. Pero entonces hay mucha documentación de la comunidad, pero a veces tú te vas a enfrentar con procesos o flujos que tiene Odoo que quizás no estén bien documentados porque la comunidad no lo documentó bien y te toca a ti. Pero sí hay documentación, pero sí hay trancas también. O sea, nos ha pasado. Por ejemplo, con tecnologías nuevas como lo que es el punto de venta y el website, hay muy poca documentación. O cómo hacer un widget. O sea, un widget es, por ejemplo, colocar un Google Maps allí y tal. O sea, ese tipo de información sí está un poco deficiente porque es prácticamente nuevo. Pero, para todo lo demás, Mastercard, sí hay. Bueno, nada, disculpen que me alargué un poquito. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado. Gracias.